siempre hay el listo que quiere vivir más años. Ahí tienes Elon Musk y toda esta gente que se invierten millones para vivir muchos más años. Los jóvenes quieren ser ricos y los ricos quieren ser jóvenes. ¿Tú te encontrarías a Jesucristo, te lo imaginarías sin una cruz o en un coche? Pues no, eso ya no es Jesucristo. Hoy vamos a hablar de longevidad, de medicina de envejecimiento y de uno de los temas que más curiosidad y también más debate genera dentro de la medicina preventiva avanzada, los péptidos terapéuticos. Para hacerlo nos acompaña alguien que lleva muchos años dedicado precisamente a estudiar cómo podemos vivir más, pero sobre todo cómo podemos vivir mejor durante más tiempo. El doctor Vicente Mera es médico internista especializado en medicina preventiva y envejecimiento saludable y tras una larga trayectoria hospitalaria, hoy dirige la unidad de medicina genómica y envejecimiento saludable en Shah Wellness Clinic, uno de los centros de longevidad más conocidos del mundo, por donde pasan cada año pacientes de todo el planeta. Ha dedicado buena parte de su carrera a integrar nutrición, medicina preventiva, genética, hormonas y estilo de vida dentro de un enfoque clínico orientado a la longevidad. En 2021 recibió el premio Best Anti-Aging Doctor in Europe dentro de los European Awards in Medicine. Además es autor del libro Joven a cualquier edad y uno de los médicos españoles más activos en divulgación sobre envejecimiento saludable. Vosotros ya sabéis quién soy y a qué me dedico cuando no estoy haciendo estos podcasts acompañado por la maravillosa María Punti. Así que para mí hoy es un día un poquito más especial porque tengo el gusto de compartir mesa con dos autores de libros sobre longevidad y hablar de aquello a lo que he dedicado yo también los últimos años de mi vida. Vamos a hacerlo interesante y a responder muchas preguntas que la gente se hace. ¿Qué significa realmente practicar medicina y longevidad? Hoy, ¿qué hay de ciencia y qué hay de narrativa en este campo? ¿Y qué pasa con los péptidos, de los que se habla cada vez más? Porque si uno se mueve en este mundo, tarde o temprano empiezan a aparecerle nombres las redes sociales, ¿no? BPC 157, TB500, el Copper Peptide, Ipamorelin, Timosina, bla, bla, bla. ¿Son realmente terapias prometedoras? ¿Están suficientemente estudiadas? ¿Son legales? ¿Son seguras? De todo esto vamos a hablar hoy. Encantado de estar con vosotros y muchas gracias por la invitación. Estamos súper contentos de tenerte hoy aquí. Y Un para gustazo. empezar, sí, queremos conocerte un poco más y sobre todo esta parte de emprendimiento, ¿no? Hay muchos médicos o profesionales de la salud que vienen de la medicina, pues, ¿no? En tu caso, interna hospitalaria. Y queremos saber, pues, un poco en qué momento decides que tu camino será la medicina preventiva y de antienvejecimiento. Sí, yo he hecho el camino inverso, ¿eh? Hay gente que puede llegar por tu propia motivación y el gran problema en todo esto es la formación. Así que cuando empiezas de cero y no tienes una base sólida, digamos, desde el punto de vista de la medicina, tú no puedes hacer medicina preventiva si no sabes mucha medicina. Es decir, esto es el problema. Y hay mucha gente que habla de medicina preventiva y no sabe lo que es la medicina. Sabe lo que es la medicina preventiva, pero no lo que es la medicina. No he visto pacientes todavía. Esto es, yo me encuentro a muchísima gente en los congresos y demás, gente que no ha visto un solo paciente. Entonces yo, pues, por desgracia o por fortuna, ya tengo, los cuento, me gusta contarlos. 200.000 pacientes han pasado por mis manos. Wow. No son tantos, ¿eh? Tú pones una cara como diciendo, bueno... de preventiva. No, sí, son muchísimos pacientes. Algunos de ellos repiten, muchos de ellos repiten. Claro. Entonces, y yo cuento paciente cualquiera. Y empecé, pues, la medicina interna me gustaba porque es la medicina con 6 letras, todo. A mí, cuando me preguntaron, ¿qué es la medicina para ti? Un día me preguntó alguien para que yo pudiera entrar a un determinado, digamos, grupo de personas y yo le contesté, bueno, es que la medicina lo es todo para mí. Y entonces esa fue la respuesta. Y él me dice, bueno, pues tienes que estudiar medicina interna si es lo que quieres hacer. Y la medicina interna es un poco, siempre me ha gustado intentar buscar las conexiones, los equilibrios, digamos, entre los distintos aspectos de la salud. Y la medicina interna, pues es el momento perfecto, ¿no? Hay mucha gente, yo recuerdo mi madre en vida no sabía lo que era la medicina interna, me tocaba explicárselo. Yo se lo he preguntado esta mañana. Me lo ha preguntado antes, dice. Entonces, dice, esto es, digo, no, yo soy médico de familia, claro, no es lo mismo. Ya. No, uno es especial hospitalario, otro es medicina hospitalario. Interna, yo lo explico de una manera muy fácil, que es medicina interna, el internista es en la música el director de la orquesta.
Entonces, no es que tú vayas por allí y cojas al que mejor toca el violín y dices, vamos a dirigir la orquesta. No, no, no. Es que la carrera de director de orquesta es una diferente. El que estudia música sabe que no es. Plácido Domingo, por ejemplo, pues canta, toca el piano, toca los timbales y además dirige la orquesta. Eso sería un internista. Es decir, el que es capaz de hacerlo sin virtuosismos, porque cuando eres virtuoso de algo, entonces tienes la tentación de súper especializarte y olvidar todo lo demás. Cuando tú eres un súper especialista en ojo, yo he tenido pacientes que los he mandado para que le miraran una verruguita en el ojo y me dice el oftalmólogo, oye, Vicente, pero esto no es de mi especialidad, ¿cómo me mandas una verruga en un ojo? Y digo, tú no eres oftalmólogo, y dices, no, no, pero esto es del dermatólogo. Entonces esto es del dermatólogo, y después mandas al dermatólogo. Entonces, por eso no hace falta ser demasiado especialista, sino hacer lo que hacen los buenos directores de orquesta, que es que la música suene. Sí, yo le dije, me parece la mejor especialidad para iniciar el camino de integrativo. Diagnosticadores, es como yo. Exactamente. Es buscar un poco el sonido de todos los instrumentos, digamos, en sentido, unos 7 pilares de la salud, que van la alimentación, el ejercicio, el sueño reparador, la gestión del estrés, las hormonas, los procesos depurativos, la microbiota, por ejemplo. Todas esas cosas juntas, pues no tienes que ser un virtuoso de cada uno de ellos, pero sí tienes que saber dónde está el problema y qué hacer y a quién y muchas veces recomendar. Entonces, yo, por ejemplo, los temas de nutrición, pues los delego en un nutricionista, como es natural. Es decir, yo sé cómo funciona el sistema, yo sé cómo, y en un momento dado, si me falla el nutricionista, lo puedo hacer. Pero esto es un poco como los entrenadores de fútbol. Hay algunos entrenadores de fútbol que también, estos son los ingleses, ¿eh? Sería un modelo, el modelo inglés. El jugador, que además de manager, el jugador te falla y empiezas a jugar por él, ¿no? Sí, había algún entrenador de la Premier que jugaban y entrenaban al mismo tiempo. Bueno, esto ya es más complicado, ¿no? Bueno, entonces yo me dediqué en profundidad a la medicina interna. Tuve la suerte de poder especializarme en un sitio muy bueno, probablemente el mejor de España en esa época, en la Clínica Puerta de Hierro, en Madrid, y donde había una escuela, además, de medicina interna que seguía unos parámetros muy concretos, ¿no? De lo que es, sobre todo, el oficio. Porque yo lo que aprendí ahí es el oficio de médico. Una de las cosas fundamentales, tú, para ser un buen carpintero, no tienes que tener mucha habilidad, pero sí tienes que ir a alguien que te enseñe cómo se coge el martillo, cómo se coge la tachuela y cómo se le da el zapato. Una vez que haces eso con mínimas condiciones, puedes tener un objetivo. Falta tu capacidad de imaginación, de diseño, etcétera, pero tienes que aprender el oficio. Y el oficio, pues yo lo aprendí allí bastante y estoy muy, muy satisfecho de lo que hice. Pero después, los resultados para mí no fueron los mejores, los que yo empezaba a ver, pues muchos pacientes crónicos, muchas enfermedades que tenían que verse prevenido y que no se les había hecho absolutamente nada, y veía cómo la corriente era simplemente trato los síntomas y ya está, y no me preocupo muy bien por qué le ha ocurrido esto, ¿no? Y pues me rebelé un poco ante esa situación y empecé a estudiar pues la causalidad. Digo, ¿por qué no podemos prevenir? Todo esto surgió de varias experiencias personales, una con mi propio padre, que también era médico, y tuvo una enfermedad prevenible al 100%. Entonces, el haberme dado cuenta de que a lo mejor si él hubiera, siendo médico, hubiera tenido una escuela diferente, de decir, bueno, no se trata de esperar hasta que yo tenga el cáncer para que me operen o me den quimioterapia, sino, oye, pasa con el cáncer de mama, es decir, tú puedes tener una herencia malísima y puedes tener un cáncer de mama hereditario, por supuesto, pero la gente ignora que el cáncer de mama tiene una serie de factores prevenibles como son el sobrepeso, el alcohol, el tabaco, que pueden influir hasta en el 20 o 25% de riesgo. Es decir, que hay cosas que se pueden hacer aunque tú... Eso me marcó mucho. Y después, lo que ya terminó es una experiencia muy curiosa que tuve con la Guardia Civil. Fíjate, tuve con la Guardia Civil. Camino, yo tenía que viajar de Alicante a Sevilla, yo soy del sur, y en el momento iba a ver a mi madre y me pusieron una multa tremenda. Porque iba con los coches estos que vas a veces despistado, la carretera pues sola, y una multa me sorprendió. Y claro, cuando me ponen la multa y me dice el guardia civil con un montón de alarmas y tal, oiga, pero usted no se da cuenta, es que puede matar a alguien, mire la velocidad a la que va y tal. Yo inmediatamente reaccioné, como hay que reaccionar en estos casos, mea culpa, lo siento, en fin, no me he dado cuenta, tal y cual. Y
el guardia civil me presentó una bacaladera para pronto pago, me daba el 50% de descuento y digo, mira, venga para acá, que le pago inmediatamente y nos olvidamos del tema. El guardia civil con una sonrisa tremenda dice, pues muy bien, encantado, no lo vuelvo a hacer y tal. Y cuando ya pagué y el expediente se cerró, le dije, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice, venga, hágala, pero tenemos poco tiempo. Digo, mire, es que veo que usted me ha pillado al final de la cuesta abajo. Si usted se hubiera puesto, si realmente el interés hubiera sido que yo no hubiera matado a alguien, que no hubiera matado a una vaca, que no me hubiera matado yo mismo, ¿por qué no se pone arriba? Porque todos los seres humanos vemos un guardia civil y automáticamente le quitas el acelerador, el pie del acelerador lo quitas inmediatamente. Entonces, si usted hubiera estado arriba, yo probablemente no hubiera tenido que ir a esta velocidad. Yo me hubiera dado cuenta de que algo pasaba mal. Es una cosa curiosa, un poquito filosófica, de decir, bueno, no tienes que esperar a la multa, y la multa ya sabrás lo que es. La multa es la enfermedad, y la multa puede ser la enfermedad, pero si vas muy, muy rápido, la multa puede ser cárcel, y la cárcel es el hospital, y si vas muy, muy, muy rápido, te pueden matar. Entonces, es una analogía bastante clara de la salud. Es decir, que no tienes que esperar. Aunque tengas dinero y medios para pagar, y esto para mí no es nada, yo disfruto de la vida, yo voy rápido, pero si tú tienes determinados avisos, pero eso hace falta, no siempre tenemos la capacidad de identificar los avisos. Entonces necesitamos a alguien, ese es el que yo intento ser, de decirle, oye, ten cuidado, tú tomas tus propias decisiones, pero tú eres un poco como la señalización vertical, ¿no? Ten cuidado, que a partir de aquí hay una cuesta de un descenso del 10%, no vayas tan deprisa, mira tu coche, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, un poco, fui cambiando poco a poco, fui cambiando, y me di cuenta de que tenía unos resultados extraordinarios, que era todo lo contrario, siendo uno de los internistas del mejor equipo de internistas de España, tenía unos fracasos tremendos. La gente me vivía 7 meses, 8 meses, se moría de aquí, de la diabetes, de la hipertensión, del ictus, tal. Y cuando empecé a revisar los factores de riesgos y a decirle, oye, no fumes, oye, baja tu colesterol, que en esa época pues eran cosas que todavía no tenía. Y otra serie, descansa más, en fin, todos estos factores que hemos ido comentando y que yo desgrano en mi libro, esos 7 factores, pues me di cuenta de que la gente, bueno, cambiaba vidas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en SHA Wellness Clinic, por ejemplo, gente que te viene con unos factores de riesgo tremendos y que sale después de un periodo complejo, pero sale con otra vida, o sea, sale con una mentalidad diferente. Y esto, pues tienes unos éxitos tremendos, muy fáciles de obtener, por cierto, y muy baratos, porque, claro, en términos de, lógicamente, no económicos necesariamente, sino de salud, ¿no? Y de dolor, porque el dolor, digamos, de la enfermedad no es solo el que tú tienes. Cuando tú enfermas, tu pareja también sufre, infringes tu padre, ¿no? Y tus hijos molestas. Entonces, la salud es algo que afecta no solo a uno mismo, porque yo me he encontrado con pacientes que me dicen, doctor, ¿usted qué me está diciendo? Déjeme morir de lo que sea, yo quiero disfrutar de la vida. Y digo, ¿pero tú tienes hijos? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Quién va a cuidar de ellos? No te lo escriben, no te lo cuentan de primeras. A mí me lo ponen en los cuestionarios. Mucha gente lo pone. Cuando llegan, me vienen pacientes de 60 y tantos años, escriben, no quiero ser una carga para mis hijos. Exactamente, sí, sí. Yo realmente le pongo, sobre todo cuando llegas a los 60, ahora que dices tú, los 60, los 65 años, yo le digo a la gente que está en la rotonda, yo voy haciendo exámenes de rotondas. Y porque todo va en función de la edad, del sexo, etcétera. Hay que personalizar. La medicina preventiva es personalizada al 100%, incluso genómicamente. Yo les hago estudios genómicos. Pero es como una rotonda. Y a los 60 es el momento perfecto para decidir si tú quieres llevar el carrito de tus nietos o que ellos lleven tu silla de ruedas. Entonces tú sales por un lado, sales por el otro, según lo que quieras. Digo yo, sal por donde quieras, pero ya sabes lo que te va a esperar. Y, lógicamente, hay muchos factores añadidos, el médico influye y otros factores, digamos, que actúan sobre la enfermedad, pero en general somos propietarios de nuestro destino en un 80%. Ahora ha salido un nuevo estudio, fíjate, lo que es la medicina es muy pendular. Yo tengo ya muchos años de médico y he vivido todo el péndulo de la medicina, ¿no? Que empezamos por un lado, ahora estamos con los péptidos y mañana decimos los péptidos son malísimos, estamos con el Ozempic, oh, buenísimo, buenísimo, y ahora no, demonizándolo, ¿quién está? La cara de Ozempic, la no sé qué. Entonces, esto es pendular, ¿no? Y lo hemos estado viviendo constantemente, esos cambios pendulares, pero en general la prevención mejora claramente las expectativas de vida. Y
en la mayoría de los estudios con gemelos idénticos se habla, en la mayoría, pero no en todos, que, digamos, el estilo de vida supone más o menos el doble de impacto sobre la salud que en los temas genéticos. Es decir, 1/3 para la genética, 2/3 para el estilo de vida. Aunque recientemente leía un estudio en el que ponían un poquito en solfa esto, con estudios con gemelos. Claro, gemelos es la mejor manera de saberlo, porque los 2 gemelos tendrían que morir de la misma manera, ¿no? Y el gran problema de los gemelos es si viven en la misma ciudad o no. Ahí hay un defecto, porque no es lo mismo los gemelos tienen una relación, un vínculo tan profundo que 2 gemelos que viven, pues visten igual, se casan a veces con hermanas, etc. Y cuando uno está en Singapur y otro está en Madrid, pues eso ya es diferente. Es diferente. Pero sí, además es muy curioso porque el padre de los relojes epigenéticos, por ejemplo, Horvath, que es una de las personas, digamos, más interesantes desde el punto de vista de cálculos de edad biológica, etc., todo entra porque tiene un hermano gemelo. Él tiene un hermano gemelo. Y el hermano gemelo pues tiene una serie de características que él teme tener también. Y entonces a partir de ahí empieza a hacer estudios y después ya se olvida, como todo en la vida, se le olvida el tema del hermano y ya se va profundizando en otros aspectos. Pero todo surge pues de hermanos gemelos. Yo siempre digo que resolvemos nuestros propios problemas. O sea, yo estoy en todo esto, ¿sabes por qué? Pues porque como mi padre muere muy joven, entonces yo digo, yo no quiero morir joven. Tengo una mujer encantadora, tengo 2 hijas preciosas, digo, no quiero seguir viviendo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues eso me motivó pues a meterme en este mundo también, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y dice, oye, pues yo voy a hacer todo lo humanamente posible pues para mantenerme bien e intentar, exactamente, sabiendo que a lo mejor mi genética no era la mejor. Entonces, es una lucha desigual porque no todos tenemos, ni todos conocemos. A veces te critican porque dices, bueno, pero ¿para qué le haces un estudio genético al paciente para saber su predisposición, tal y cual? Yo lo hago por 2 motivos. Uno, porque depende mucho de lo optimista o pesimista que seas. El paciente te cuenta la historia de una manera u otra. Por ejemplo, en la historia clínica le preguntas, oiga, ¿algún cáncer en la familia? Y dicen, no gran cosa. Mi madre un cáncer de mama, mi abuelo tuvo un cáncer de próstata, mi tío un linfoma, pocas cosas. Sí. Por favor, son 3 tumores de 3 estirpes distintas, pero ¿cómo puede ser eso? Eso es un tema serio, ¿no? Eso hay que estudiarlo. Y sin embargo, a otra persona le dices, nada, y resulta que después cuando pregunta, pues sí, es el tío, el primo, el sobrino. Entonces, el árbol genealógico no sirve mucho para la genética, de verdad que no sirve mucho. Y además, nos parecemos más a los abuelos que a los padres. Y como no hemos conocido a los abuelos, casi, bueno, o los conocemos muy de lejos, la historia que contamos siempre es muy difícil. Tú, si le preguntas a tu madre, verás tú como tú te pareces mucho a un abuelo, a uno de tus 4 abuelos. Tú eres igual a el abuelo tal. Y eso es así, porque realmente la herencia la cogemos, saltamos una generación, ¿no? Entonces tienes que recurrir pues, a estudios genómicos para ver si hay variantes, polimorfismos o algún tipo de cosas que realmente te digan cómo estás y que tengas riesgo de enfermar. Pero te critican, ¿por qué? Porque dice, oye, vas a arruinar psicológicamente a una persona que le digas que tiene predisposición, por ejemplo, ahora hay muchos estudios con el tema del deterioro cognitivo, el APOE4, ¿sabéis? Que hay un APOE que puede tener 2, 3 o 4, y si tiene las combinaciones, pero esto no hace más que advertir de una posibilidad, lógicamente, exacto, que ya hemos dicho que podría ir entre 1/3 o más, pero en general es eso. Pero claro, tienes que hablarlo con una persona que tenga, digamos, una capacidad de aceptar la información. Yo creo que cuando tú vas por la carretera y te dicen, en Alicante, cuando yo voy de mi clínica a la casa, yo paso por una señal muy curiosa que pone animales, pueden pasar porque como vivo, digamos, entre la playa y el monte, pues no hay nada, y me pone animales y pone esta señal típica que te pone como... una vaca, un ciervo. Sí, ciervos, son ciervos, ¿no? Pues quieres creer que no he visto jamás. Jamás. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando veo la señal, reduzco la velocidad porque digo, a lo mejor pasa. Entonces, lo único que tienes que tener es una capacidad de aceptar la información. Oye, curva a la derecha, pues curva a la derecha, vas, desaceleras y ya está, ¿no? Piso resbaladizo, bueno, pues actúas de esa manera, ¿no? No tienes por qué llevarte las manos a la cabeza, oiga, va a haber animales en el camino. No, tú más o menos adaptas tu ritmo de vida a esto. Y esto es lo que yo intento hacer con la gente.
Bueno, y ahora me he dedicado exclusivamente a esto. He dejado, no totalmente, porque sigo teniendo pacientes de estos de medicina interna, a los que ya me van haciendo más caso, pero algunos de ellos ya tienen enfermedades crónicas con daños irreparables que solo podemos aliviar. Pero recuerda que el médico, lo que hablamos antes del oficio del médico, el médico no tiene que curar. De hecho, los clásicos decían curar cuando se pueda, aliviar siempre y acompañar siempre. Es decir, ese es el oficio del médico. Aquí no se trata de curar. Aquí lo que se trata es de acompañar. Y todos necesitamos ¿Qué orquesta funcionaría sin un director? O sea, ninguna. O un equipo de fútbol sin un entrenador. Sería absolutamente ridículo. Apuesto que es una frase que he utilizado con muchos pacientes para explicar lo que hacemos con ellos. Es, no, a ver, maravilloso, tú has entrado por aquí, has decidido poner tu salud en nuestras manos y yo te voy a dar la manita por este camino hacia la salud porque, bueno, yo soy un poco más que tú, porque he dedicado mi vida a esto y te voy a guiar. Vamos a ver qué riesgos hay, qué amenazas hay para tu salud y vamos a actuar sobre ellas, ¿sabes? Pero es un acompañamiento. Nos estamos yendo a los griegos. Estamos haciendo eso. Exactamente, es de lo que se trata. Y ahora, pues lo que tenemos que acompañar es en la medicina de la longevidad, longa vida, larga vida, como cada vez vivimos más años. A veces a nuestro pesar, ¿eh? Hay mucha gente que no hace nada por vivir muchos años, pero vivimos muchos años. Sí. Estamos diseñados, tenemos coches buenos y estamos diseñados pues, para vivir pues 120 años probablemente. Antes las mujeres se morían, por ejemplo, bueno, reinas de España se han muerto, ¿cuántas se han muerto en el parto de los príncipes o princesas? Es decir, antes se moría la gente en unas situaciones que hoy ya son impensables, ¿no? Antes se morían los niños de desnutrición, de infecciones, y hoy esto no existe. Entonces, como hemos quitado las infecciones desde Fleming, pues ya se han superado la mayoría de ellas. Ahora tenemos las superinfecciones, etcétera. Pero ¿qué hemos visto? Pues que ya los factores que nos hacían enfermar antes no son los que nos hacen enfermar ahora. Ahora vivimos muchos años y lo que no estamos consiguiendo, y este es el gran reto del futuro, es ese gap, esa distancia que hay entre la vida sana y la vida con enfermedad, entre el health span y el life span. Esa diferencia que normalmente son 10 años, y siempre la ha habido, son 10 años en todas las culturas, en todos los años, ahora curiosamente no solo no está disminuyendo, sino que está aumentando. ¿Pero por qué está aumentando? Porque ahora vivimos más. Es decir, si tú tienes, como son dos factores y vives muchos años, llega un momento, yo a partir de los 90 años tengo serias dificultades. Tengo muchos pacientes con 90 años que son capaces de jugar al golf, que son capaces de bailar, que son capaces de tener una vida activa, que son capaces, algunos compañeros míos, de dar conferencias todavía con 90 años, hacer el amor con 90 años. ¿Qué pasa? Pero a partir de ahí es que es muy difícil, porque a los 90 años tenemos un gran problema que es el chasis del coche empieza a fallar. Y entonces los amortiguadores ya no funcionan. Y todo lo que son las caderas, las rodillas, las lumbares, las dorsales empiezan a fallar. Limita y ese castillo de naipes muchísimo. Y entonces, exactamente, es el castillo de naipes en el sentido de que tú ya no haces ejercicio porque te duele. Y entonces ya tienes todos los efectos beneficiosos del ejercicio, los has perdido, comes mal y además estás lleno de pastillas para los dolores, etc. Y además tu sensación de vulnerabilidad aumenta notablemente y eso para mí es lo más importante. Entonces, hasta ahí estamos llegando. Pero podemos seguir. Y ahí es donde entran los nuevos tratamientos, el nuevo mundo de la longevidad en el que vamos a intentar no ya vivir más años, pero siempre hay el listo que quiere vivir más años. Ahí tienes Elon Musk y toda esta gente que se invierte en millones para vivir muchos más años. Y basta, bueno, fue lo que pasó con las vacunas, ¿no? Basta que haya 2 o 3 multimillonarios que pongan dinero sobre la mesa para que se mueva. Y nos vamos a aprovechar todos, ¿no? Sí, bueno, todo esto, el tema de la reprogramación celular parcial y tal. Espero que... Sí. Eso no sé, llegará. mis hijas, que tienen 19, 16, yo creo que se van a aprovechar. Sí. Yo siempre pienso que una frase que no sé si es mía, creo que no, porque al final no soy tan... no soy ni brillante. Pero eso que decía que los jóvenes quieren ser ricos y los ricos quieren ser jóvenes, ¿no? Entonces esta gente dice, tengo muchísima pasta. Claro. Entonces vamos a intentar, son 50, 60 años que tiene Elon Musk, Bezos, y esta gente dicen,
a ver si en mi línea de la vida veo esto fructificar, ¿no? ¿Tú sabes quién dijo eso? Esa frase. No es mía, tuya. ¿no? No es tuya, no. Es de Gregorio Marañón. Mira, Gregorio Marañón tuvo una entrevista en la radio muy curiosa y le dijeron, estaba con Miguel Dominguín, te puedes imaginar, y le dijeron, estaban los dos hablando en la radio y le dice el entrevistador, no recuerdo su nombre, y le dice, don Gregorio, usted está viendo a Miguel Dominguín, usted cambiaría toda su sabiduría, todos sus pacientes, todo lo que usted es por la juventud y la hermosura que tiene este chaval. ¿Sabes lo que dijo inmediatamente don Gregorio? Que era feísimo, por cierto, era feo, pero donde hay feo. Y dice, ¿dónde hay que firmar? Inmediatamente. Esto aquí hago un inciso para María, que es más joven que nosotros. Miguel Dominguín es el padre de Miguel Bosé. Y que era torero. Mujeriego, torero, era todas las actrices de Hollywood venían barbaridades. Claro. Entonces, claro, creo Marañón que no va a firmar. Claro, entonces él, que era, fíjate tú, como sabiduría, por hermosura, belleza, pues la cambió inmediatamente y por juventud, lógicamente. La juventud con todo lo que conlleva. Entonces, eso siempre ha existido, siempre ha existido. Pero lo que tenemos que buscar nosotros no es eso realmente. Yo creo que lo que tenemos que buscar es vivir razonablemente bien, es decir, e intentar, hasta donde nos dé el chasis, mejorar, evitar esa... y tener pues una muerte digna, digamos, sin molestar, que es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, procura tener una muerte sin molestar a los demás, porque es que no tiene sentido que te lleves 10 años en un hospital demente, demandando 3 enfermeras todos los días para que te limpien, para que te muevan. Esto es una cosa tremenda. Entonces, haz los deberes e intenta separar y morirse. Pues mi abuela, fíjate, mi abuela se murió. Yo estaba jugando al ajedrez con ella la noche anterior. Para que tú veas qué mujer, jugando al ajedrez con ella, que además tenía una habilidad, pues tenía unas pulseras de estas antiguas que tenía una moneda aquí. Y entonces, cuando ella se veía que yo era un niño por esa época, eran 9 o 10 años, y le estaba ya ganando, cogía y con la pulsera la tenía para jugar al ajedrez exclusivamente. Y dice, ¡pah! Y digo, abuela, ¿qué ha pasado con el juego? Y dice, pero yo me acuerdo de la ficha. Y dice, déjate de acordarte, vamos a empezar de la tuya estaba aquí. Y esa noche se murió. Probablemente de un infarto o algo así, pues no sé, tendría 80 y tantos años. O sea, que esto es pues lo que... Pues, ahora 80 años son pocos. Ahora tenemos que hacerlo con 90 y con más. Y lo que intentamos es buscar una vida larga con salud e ir quitando ese periodo de, digamos, esa relación entre el health span y el life span, que es realmente nuestro caballo de batalla. Y eso se puede conseguir, pues, evidentemente, con suplementación, con medicación, con las nuevas técnicas, yo creo que se puede conseguir. Y porque si tú me preguntas ahora mismo lo de Gregorio Marañón y decías, bueno, ¿y tú vivirías más años? Y yo diría, ¿dónde hay que firmar? Por supuesto, me encanta la vida, estoy feliz en la vida. Entonces, ¿por qué no voy a vivir más años? Ahora, porque soy bien, aparentemente bien. Él también decía, Gregorio Marañón decía, esto es más de Jiménez Díaz, que era el siguiente, y decía, bueno, cuidado, porque una cosa es estar bien, sentirte bien, y otra cosa es estar mal estudiado. Cuidado. Exacto. Que eso es otra cosa. Pero por lo menos la sensación de sentirte bien, entonces, ¿por qué no vivir más años? Siempre que tengas calidad. Porque es que observa que la gente que hoy tiene 90 años, estos nonagenarios que os estoy comentando, eran los que hace 20 años pues eran 70, o sea, y eran 50 en el siglo pasado. Es decir, que hemos ido avanzando. Entonces, ¿por qué parar ahora? Esto es una pregunta pues más filosófica. Habrá quien piense que una vez que ha terminado tu tiempo, pues debes dejar paso a los demás, pero yo creo que mientras no molestes, mientras disfrutes, ¿por qué no continuar entre los vivos? Yo unas veces he hecho algún ejercicio intelectual de decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si determinada gente brillante, buena en el mundo, hubiera seguido viviendo más años, ¿no? No sé, Einstein, por ejemplo, más años. Bueno, ¿qué hubiera descubierto? Pues algo seguramente nuevo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Gente que se murió muy joven y que podría haber hecho muchas cosas más para él y para los demás, para la humanidad. Entonces, poner un límite... Sí. Pues es un límite artificial, ¿no? Y que se ve a veces como la vejez como algo malo, pero miren, en el equipo somos varias generaciones. Yo tengo 29, él tiene 49, Ana, que también fue para parte del equipo, prácticamente también la misma edad, y Laura tiene 40 y pico. Y al final
es como cada generación nos aportamos una cosa distinta, ¿no? Y yo qué sé, quizás de ti y de Ana, pues aprendo un montón de cosas a nivel de organización de empresa, de pensar las cosas más despacio, de hacer las cosas, bueno, ¿no? Y nosotros la parte tecnológica, ellos dos a papel lo hacen todo súper bien, Sí. esquemático, unos esquemas impresionantes. Entonces, bueno, yo creo que al final cada generación no aprende de Claro, la va siguiente aportando y y aunque vamos. cambien las cosas, ¿no? Y cada vez sean más modernos y más tecnología, hay cosas de la vida que al final siguen ahí, ¿no? Sí, Y que esa nosotros sabiduría no aporta empezamos mucho. con ordenadores. Claro, ¿Vale? no. Y entonces al final esto lo tuvimos que ir aprendiendo. Luego tienes generaciones como la tuya que enseguida teníais un ordenador Claro. hasta casi en las clases, ¿no? O por lo menos en la universidad seguro que lo teníais. A mis hijas que ya están trabajando con Claro, una tablet sí, 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 eso. en Pero bueno, ahora bachillerato. estamos volviendo al revés. Mira, hay un Sí. tema, por ejemplo, que es el sueño, que es uno de los pilares de la salud que hemos comentado antes. Estaba leyendo hace poco un estudio corroborando otro que ya había preliminar, que es lo de escribir en papel, lo que llaman el escribir el diario. Es decir, hay un estudio muy bonito en el que comparan a dos grupos de personas que tienen problemas de sueño, de conciliación y mantenimiento del sueño. Y una de las tareas que yo se la pongo a todos mis pacientes es, antes de acostarte, dedica 10 minutos o 15 minutos a un diario, diario de los de antes, de estos que tenían la... Sí, que ahora le hemos llamado journaling, pero esto es Exactamente. registrar, dar gracias Sí, y, ¿no? entonces tú escribes en ese diario sobre todo las cosas que tienen que hacer el día siguiente. Esto es para la gente que está muy ocupada, por ejemplo, y que le puede perturbar el decir, bueno, mañana tengo una reunión, tengo esto, tengo lo otro, tengo lo demás allá. Y el cerebro, pues durante la noche, ¿cómo te acuerdas? A veces yo me despierto sin despertador. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Pues porque mi cerebro está trabajando toda la noche diciendo, oye, ¿qué es la hora? ¿Qué es la hora? El cerebro tiene mecanismos para saber. Entonces, si tú eres capaz de decir, yo tengo todo y ordenar, bueno, eran hasta 60 minutos más de sueño, ¿eh? Simplemente con esa medida tan sencilla como es escribir en un diario que es solo para ti. ¿Qué tiene que tener peculiaridades? Pues que tiene que ser extensivo, es decir, no es solo decir, tengo que ir al supermercado, sino tengo que comprar plátanos, manzanas y fresas. Entonces tienes que hacerlo lo más extensivo que puedas, pero en 10 minutos, sin preocuparse mucho por el lenguaje ni nada. Bueno, la gente dice, bueno, yo me voy a poner a escribir estas cosas. No, incluso con abreviaturas, sin problema, pero que tú lo escribas. Esto hace referencia a que no es necesariamente lo tecnológico. Claro. Y con los ordenadores, pues yo no he nacido, yo tenía... nunca tuve ordenador. Cuando a mí vino el director del hospital, además fue muy curioso, porque el director del hospital vino un día y me dice, ¡ay, doctor Mera, tenemos que dar una nueva! Dice, ¿qué? Yo así, mientras tanto, me gustaba programar y cositas con él, pero con los primeros programas de ordenador. Dice, no, déjese usted esas cosas. Yo hacía mis propios informes, poniendo las fotos de los informes y tal, me dedicaba un montón de tiempo a eso. Y un día me vino que ya tenían el sistema informático en el hospital y que a partir de ahora lo iban a hacer y que me olvidara de las historias esas que venían aquí. Y le digo, oiga, pero es que yo eso no lo quiero. Digo, yo a mí dice, no, el ordenador es más fácil, ahorramos, tal y cual. La secretaria esa que tienes, la reciclamos para otra cosa y tú a partir de ahora ordenador. Y yo digo, yo no estoy contento con esto, digo, ¿dónde hay que quejarse? Esto no me gusta. Y digo, entre otras cosas, por el tema de la secretaria, por los papeles, yo estaba acostumbrado a una cosa. Y cuando voy a mi casa y le digo a mi mujer, ay, me ve así deprimido, digo, ¿qué te pasa, Vicente? Digo, mira, es que me han dicho hoy que me van a quitar a la secretaria y que me van a poner un ordenador. Dice, sí, ordenador, tienes que actualizarle. Ya te puedes imaginar lo guapa que era la secretaria y las dudas que tenía. Mi mujer es una cosa. Digo, eso sí, no quiero. Me gusta la historia. Sí, eso es otra historia. Pero te vas metiendo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que pierdes el contacto personal. Sí. ¿Comprendes? Ahora estás de ordenador en ordenador. Y el contacto, digamos, el contacto personal es lo que nos enriquece como seres humanos. Sí. O sea, llegará un momento en el que vamos a perder el contacto, vamos a hacer una serie de singularidades. ¿Sabes lo que es la singularidad esta de que nos tendremos un chip o tendremos algún teléfono y nuestros teléfonos con inteligencia artificial empezarán a hablar entre ellos y nosotros los dejaremos pelearse entre ellos? Ese es el concepto de singularidad. Eso ya está existiendo. Entonces llegará un momento en que nosotros no contaremos, se pelearán entre ellos, pero oye, y todo el efecto, digamos, de las relaciones humanas lo estamos perdiendo. Que son y esto vitales. No, es que lo que hacemos. Perdemos el concepto, digamos, de lo que es el ser humano, ¿no? ¿Qué es eso? Es un ser social. De hecho, en muchos de los estudios, a mí me ha gustado siempre, no que me cuente las cosas, sino verlas sobre el terreno. Entonces, me he ido a todas las zonas azules, a todas, una por una, a preguntar, a hacer fotos, a ver qué es lo que han hecho.
bueno. en todos los sitios azules, ¿no? Te cuentan, oye, está. En Okinawa, por ejemplo. En Okinawa, cuando llego, en Okinawa, lo primero es que me encuentro una chica delgada como tú, más joven, con un helado en la mano. Y le hice una foto inmediatamente. Digo, ¿pero cómo puede ser esto? Que esta gente no solo Entonces, toma edamame. No. Pero Cosas. ¿cuál es el concepto? Tú, imagínate que eres dibujante de cómic. Y no eres médico ahora. Eres un dibujante de cómic. ¿Tú qué hacen los dibujantes, los buenos dibujantes de cómics? Como los pintores de todos los tiempos, lo que te dan a ti son una serie de atributos para que tú inmediatamente entiendas el mensaje. O sea, a ti, Jesucristo, ¿cómo sabes que es Jesucristo? Pues te pone una cruz. Y cualquier cosa que esté encima de una cruz es Jesucristo. Atributos. ¿Tú te encontrarías a Jesucristo, te lo imaginarías sin una cruz o en un coche? Pues no, eso ya no es Jesucristo. Claro. Una persona delgada y sana es una persona que no toma helados en la calle a las 10 de la mañana. Eso no es un atributo. En los cómics, a estos que te los ponen así rellenitos, gorditos, te los ponen con un helado y un paquete de patatas y una Coca-Cola en la mano. Entonces dice, esto me choca. Los atributos tuyos no son. La llamé inmediatamente y le digo, oye, ¿pero qué pasa? ¿Qué haces tú? Estás tomándote un helado a las 10 de la mañana. Y la chica me miraba, bueno, con un traductor y todo esto, es complicado. Y entonces la chica intentaba explicarme que ella seguía la dieta y que eso era lo que hacía ella, que ella estaba delgada y que no le pasaba nada por tomarse un helado. Yo le preguntaba, ¿pero cómo es que tomándote un helado a las 10 de la mañana, un helado de estos de McDonald's, ya sabes lo que te digo? Sí. Bueno. Entonces, eso desmitifica un poquito las cosas que a veces pensamos de que hay que hacerlo todo muy bien. Bueno, que vengo de comerme un donut por eso. y un croissant previa entrevista. Bueno, por eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ella venía a decirme es, yo tengo mi vida estructurada de tal manera que me permite... Esto es como si yo te veo a ti entrar a fin de mes en una tienda y gastarte 500 euros. Claro. Y digo, oye, estamos a fin de mes. ¿Y qué vas a hacer mañana para pagar el alquiler? Y tú dices... Yo he ahorrado durante todo el mes para comprarme el bolsito. Qué bueno. Y entonces ese es el ejemplo. Eso es lo que hacen los japoneses. Entonces, eso es lo que relájate, Mera, que mi vida está muy bien y esto me lo puedo permitir. Me lo puedo permitir. Pero el problema es cuando no te lo puedes permitir. Entonces, si tú no te lo puedes permitir y te tomas el helado, pues ya tienes los efectos. Entonces, fíjate tú qué interesante. Otra de las cosas que comprendí fue el nexo social que tienen en todos estos sitios. En Loma Linda, en California, por ejemplo, es la vida social. Esto de levantarte por la mañana y preguntarle al vecino, oye, ¿quieres un poquito de sal? ¿Te hace falta vinagre? Lo que sea. Ese que es el vínculo que ocurre, por ejemplo, entre las parejas mayores. Cuando uno se muere, inmediatamente el otro la palma. Sí. ¿Por qué? Pues porque no dejas de tener un propósito en la vida, ¿no? Y entonces, ese propósito normalmente es social. No hay nada peor. Mira, en los tiempos del COVID hubo un estudio muy curioso, una enfermera mía lo estuvo haciendo sobre la gente que se moría. Era muy triste, pero era una chica muy lista. Ella dice, yo quiero. Estaba en la UCI y digo, yo quiero hacer algo. En fin, podemos hacer esto. Y lo hizo. Era preguntarle a los que estaban ya a punto de morir en la UCI. En la UCI, bueno, tú habrás estado. Yo he pasado el COVID mal y se me han muerto amigos, médicos. Se me han muerto amigos y pacientes. Y les preguntaba cuando se estaba muriendo, bueno, ¿qué cosa le hubiera gustado a usted hacer? Ese tipo de cosas, un poco de empatía, del momento de acompañar, ¿no? Cuando tú estás al final, ya te estás muriendo y estás ahí boqueando, ¿qué te hubiera gustado? Y todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo contestaba lo mismo. Me hubiera gustado dedicar más tiempo a los amigos, dedicar más tiempo a la familia, dedicar más tiempo. No decían, me hubiera gustado ganar más dinero, me hubiera gustado hacer literatura y filosofía. No, todo el mundo decía, me hubiera gustado haber dedicado más tiempo para personas. Sí. Según el vínculo, cada uno, el que tenía pareja, pues la pareja, el que tenía hijos. Pero qué importante es el vínculo humano. ¿Cuántas veces te lo digo yo? Se lo he dicho hace muy poco. Digo, mira, de lo único que tengo miedo es llegar a los 70, 80 y pensar que no haber vivido, no haber estado para la gente que te quiere, de la gente que quieres. Haberle es que dicho, la vida te quiero, va de eso. Lo malo es que tengamos que enterarnos en la UCI a punto de morir. Exactamente. Eso es. Entonces, y eso se demuestra. Las zonas azules también tienen una cosa muy curiosa, cuidado, porque las zonas azules, un poquito marketing hay como todo en la vida. Sí, hay gente que intenta colar una zona azul. ¿Sabéis? Ha habido como un poco de decir, no, han hecho cherry picking. Yo lo he usado en el libro y de hecho lo menciono, porque ¿qué opinas tú que realmente casi a las zonas realmente tiene sentido? Es decir, hay gente muy longeva. Verás tú, hay de todo. Hay una cosa que se llama premios, ¿sabéis? Los premios Nobel, todo el mundo los conoce.
pero ¿qué tal con los premios Ig Nobel? Hay unos premios que son los premios Nobel ignómicos. Habéis oído hablar que se dan el mismo día, además, pero que se dan en California. Son los premios ignómicos. Entrar en internet y mirarlos. Entonces, ¿qué consiste el premio Ig Nobel? Es el ignómico, es Ig Nobel, pero ellos lo simplifican en inglés, ignómico, que significa, pues, digamos, ignómico, bueno, que no tiene nombre, ¿no? Ignómico. ¿Y qué es eso? Pues le dan el premio a son las mismas áreas, literatura, ciencias, etc. Y lo que hacen es que le dan el premio a una persona que ha descubierto algo o ha diseñado algo realmente extraordinario, pero absolutamente inútil. Por ejemplo, uno de los estudios es distinguir que hay dos especies de peces, unos madrugadores y otros trasnochadores. Entonces, bueno, eso, pues sí, tiene sus aplicaciones prácticas. La cronología de los peces, es una absoluta gilipollez que no vas a utilizar nunca, pero hey, a ver, detrás de eso hay una ciencia tremenda, hay un método científico, es decir, que no se lo dan al que, no son ocurrencias, son estudios científicos que intentan demostrar. Pues tú sabes, el premio que fue el año pasado, o el anterior, ya no recuerdo si fue, porque como acaban de dar los premios, creo que fue el anterior, el del año 24. El premio ignómico de medicina. Ahora que ponen lo de las zonas azules. Se lo dieron a una persona que estudió las zonas azules. ¿Y sabes lo que estudió? El hombre hizo el siguiente estudio. Se fue, como yo, a todas las zonas azules. Pero yo le hice una cosa un poco más, digamos, clínica, y este era un hombre, digamos, más de método científico, iba preguntándole a todo el mundo. Lo primero que le preguntaba era, a ver, tráeme tu certificado de nacimiento, digamos, la fe del bautismo, entonces, la comprobación. ¿Y sabes cuál fue la conclusión que sacó y por la que le dieron el premio Nobel? Esto que dice, y se da el premio Nobel por haber encontrado la autofagia, por haber descubierto, bueno, y se le da el premio ignómico por haber descubierto que la mejor forma de vivir muchos años es haber engañado con el certificado de nacimiento. Y esa fue la conclusión que sacó, porque todos a los que les preguntaba no había certificado. No había. Sencillamente era autocontestado. Es decir, te decían, oye, tú, no vio del siglo pasado, más o menos. ¿Y sabes cuál es la conclusión? Eso lleva a un estudio, una base en la que dice que muchos de esas personas, pues sí, habían vivido más años, pero probablemente no tantos. Y que el tema era un tema económico. Es decir, tú imagínate, incluso en Japón, lo que significa jubilarte pues a los 65 o a los 55 años. Es decir, como tienes la jubilación a los 65, tú dices, oiga, yo... sobre todo en sitios donde con guerras y demás han desaparecido los registros, pues tú dices, ¿en qué año naciste tú? Pues en 1820. Y entonces te ponen ahí en 1820. Y él demostró no el engaño, sino la falta de datos. Es decir, no entendamos, no hay que ser tampoco conspiranoico. Hay mucha gente que decía que tenía unos años, bueno, como Matusalén, ¿no? 700 años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 700 años. Bueno, pero ¿dónde está el certificado? A ver, no hay certificado. Claro. Sin embargo, fíjate que hay gente como Ramsés II, que sí que hay certificado, cuidado, sí hay que certificado, porque ellos, los faraones, cuando iban, si vais, ahora está muy de moda ir a Egipto, y cuando vais a Usimbel o cuando vais a alguno de estos sitios tan bonitos donde estuvo Ramsés II, pues él cada vez que iba, le marcaban su rodillete, es una especie de sello que ellos tenían y lo marcaban ahí con piedra. Y entonces cada vez que iba era uno y otro y otro y otro y ahí tú los puedes ver, o sea, tú lo puedes ver porque eso sigue ahí de pie. Entonces tú ves pues 60 veces, bueno, este tío estuvo aquí 60 años, o sea, sí, que sí que lo ves. No hay un certificado como tal, pero Ramsés es uno de los ejemplos de cómo vivir muchos años. No depende es decir, que hay gente, la genética es muy importante, el estilo de vida también, pero fíjate, hay paradojas que son los grandes centenarios y gente como Ramsés, que son los que les toca la lotería de los genes. ¿No? Y todos sus genes son totalmente, positivos. Perdona que te haga el inciso, porque esto es cuando yo estoy trabajando por allí, en hoteles y tal, uno de mis placeres ocultos es verme documentales de Egipto. Siempre, entonces justo me vi de Ramsés el martes, creo que lo estuve viendo. Creo que se calcula que vivió 89 años, sobrevivió a casi todos sus hijos.
¿Cómo que a todos sus hijos? A todos. ¿A todos? A todos menos uno. Una de las cosas más curiosas es, este hombre, bueno, era un poco el síndrome de Carlos de Inglaterra. O sea, tuvo 100 hijos. Sí. 100 hijos. Bueno, en esa época lo que querían No, era claro. tener hijos. Chorrocientas más, claro. Sí. Entonces, Hombre, el poder de espero. Ramsés fue tan importante que no hubo... Tú imagínate, en la antigüedad, incluso hoy, imagínate una persona que dijera hoy, a ver, que levante la mano el que haya nacido antes que yo. Nadie levantaba la mano. Él fue durante muchos años en el reino de Egipto, fue la persona más longeva. No había nadie que hubiera nacido antes. Todos sus tíos, sobrinos, abuelos, todos murieron. Y él seguía. Y sus 100 hijos murieron todos, 99. Uno no murió. Y el último, además, el que no murió, que fue el que decía, mi padre, bueno, yo la palmo antes de que muera mi padre. Eso. Y el hombre, entonces, en esa época, los faraones, lo habrás visto en el documental, pues se formaban en el arte de la guerra, en el arte de los jeroglíficos, que eran complicadísimos. Y tenían una prueba física cada año. Claro. Que tenían que demostrarle a todos sus súbditos que eran la persona, eran los mejores, claro. El más inteligente, el más fuerte. Sí, después les hacían trampa, como a Franco. Al final la columnita está pesada, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí que es curioso es que sobrevivió a todos sus hijos, a los 100 hijos. Y el último ya dijo, mira, yo ni estudio la guerra, ni estudio los jeroglíficos, ni estudio nada. Y se murió, ¿no? Sí, se murió y acabó siendo el faraón, que no fue muy bueno precisamente porque no se había formado para tal, pero siempre ha habido en todas las culturas. Sí. Pero, evidentemente, esa lotería de los genes, yo siempre le digo a la gente, ten cuidado porque la lotería de los genes le toca a muy poca gente. Pero esos son los centenarios, o sea, que hay siempre centenarios, que son los que tienen todos los genes buenos y ninguno malo. Es como una primitiva. El otro día le tocaban 100 y pico millones, ¿no? A una persona en la primitiva. Y, bueno, pues que te toquen los 6 numeritos, eso es una cosa muy difícil. Entonces, si tú esperas que la vida sea eso, pues lo tienes muy difícil. Lo que tienes que jugar con apostar a 3 números y lo demás, pues esfuerzo. Eso es. Y poner en marcha todos los demás pilares de la salud. Claro, ya. Qué gusto. No sé si cortar esta parte, que es que podríamos echar aquí 3 horas, el papel, ¿no? de los péptidos. Y hablamos un poquito de los péptidos. Voy a empezar casi por la última pregunta y quiero que tú me cuentes un poco todo el recorrido, ¿no? ¿Cómo tú empezaste a usarlos? ¿Qué nicho en tu práctica crees que están llenando, que son prometedores en el objetivo de llenarlo? ¿Qué has conseguido ya con ellos? Cuéntanos. Bueno, los péptidos, primero vamos a decir lo que son, porque a veces hablamos de péptidos y no sabemos qué son los péptidos. Los Ozempic, por ejemplo, o el Mounjaro, pues son péptidos. Es decir, que son péptidos de éxito, por cierto. Pero hay muchos otros péptidos que se han quedado en el camino. Sí. Entonces, para los que no tengan, digamos, mucha idea de lo que es la bioquímica, nosotros tenemos 3 estructuras, 3 principios inmediatos, que son proteínas, que son hidratos de carbono y que son, digamos, las grasas, ¿no? Cada uno tiene una misión muy distinta. En general, las grasas pues, lo que nos dan es, digamos, la manera de mantener nuestras reservas energéticas para cuando las tenemos que usar y tiene un efecto muy importante sobre las membranas. Las membranas están hechas de grasa y la vida nace por eso. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con la grasa porque a veces no las cuidamos bien, las despreciamos y la grasa también tiene una parte muy importante. Después tenemos los hidratos de carbono, que son, o los carbohidratos o los glúcidos, que son la gasolina, básicamente la gasolina, que también tiene muchos elementos en las membranas y sobre todo en digamos, en el intersticio, que es donde están y los que mantienen todos los efectos digamos, de ese paseo de comunicación que supone en el organismo el intersticio, que poca gente sabe lo que es. Todos sabemos dónde van las arterias, dónde van las venas, cómo se comunican las hormonas, pero ¿qué ocurre en el intersticio? Que si os dais cuenta es un poco como la atmósfera en la que está comunicado todo con todo. O sea, tú puedes ir de un sitio a otro, tú puedes ir de la cabeza a los pies, puedes ir por el intersticio sin parar, porque no hay semáforos, hay señales que van diciéndole al organismo. Entonces, eso es muy importante también para los glicosaminoglicanos, para el colágeno, etcétera, esa relación. Y después vienen las proteínas. Las proteínas tienen 2 misiones, que son, por una parte, la estructura de la casa, es decir, el chasis de la casa está hecha de proteínas, que son realmente a base de aminoácidos, que serían como las cadenas de un collar, y normalmente llamamos péptidos
a los collares pequeñitos y proteínas a los collares más largos. Entonces, normalmente a partir de 3 cadenitas, 3 cuentas en el collar, hablamos de péptido. Si no, hablamos de dipéptido o tripéptido o un aminoácido, que sería digamos, la unidad mínima, ¿no? Entonces, los péptidos estarían en esos collares pequeños. Las proteínas muy grandes y estructurales pues sirven básicamente para mantenerlos, ¿no? Como el colágeno es una proteína enorme, etc. Pero las proteínas tienen además una característica fundamental que esto es nuevo, esto no lo conocíamos, esto yo no lo estudié, la mayoría de las cosas no las estudié cuando empecé medicina, que es todo el sentido de la señalización. Es decir, nosotros veíamos el organismo con una foto cenital del Google Maps en el que veíamos muy bien las carreteras, pero no bajábamos a ver curva a la derecha, calle contramano, es decir, que esto qué importante es, porque si tú desde la foto cenital ves una calle y dices, por ahí puedo ir. No, tienes que leer la señal que te permita decir, voy por aquí o no voy por aquí. Eso normalmente, todas esas señales las dan los péptidos y las proteínas, que como todo tienen un emisor y tienen un receptor. Es decir, como toda comunicación que se precie, tiene que haber un receptor y un emisor. Y pues esto que no conocíamos, ahora es el gran mundo de la gerociencia, digamos, que es lo que estamos intentando es trabajar esa señalización para hacer que la gente pues vaya, oye, si hay una calle en contramano que está bloqueando y está atascando el tráfico, vamos a cambiarla, que es lo que hacen los alcaldes, y ahora vamos a ir para el otro lado, y entonces facilitas, etc. Pues esto se consigue con los péptidos. Y hay muchos péptidos, todos son péptidos. Y los péptidos además no son solo de los seres humanos, cuidado, que pensábamos que era solo de los animales. Bueno, seres humanos y animales. También los tienen las plantas. Las plantas también tienen péptidos. Y responden, hay un péptido de reciente identificación en el que cuando un insecto se come la hoja de un árbol, automáticamente libera un péptido. Y ese péptido avisa a todo el árbol, ten cuidado, y ¿sabe lo que hace el árbol? El árbol genera sustancias que neutralizan el efecto del insecto. Y entonces el insecto, cuando come, le sabe mal, se va y no sigue comiendo. Se va a otro árbol. Se va a otro árbol. Y esto es una cosa curiosísima. Pues nosotros tenemos lo mismo, son señales que utilizamos para todo. Y esto se ha utilizado en gerociencia para 2 vías. Por una parte, todo lo que es y lo que más mueve, que es el aspecto externo. La gente siempre quiere parecer más guapa, esto es algo humano. Siempre he preguntado, ya hemos visto... No podemos ni criticarnos, desde que el mundo es mundo. La armonía, pues esto, la belleza, incluso para los griegos, es una de las cosas admirables y todo el mundo quiere ser pues, más armónico, digamos, entendiendo como belleza la armonía. Porque mira, cuando ponen los distintos tipos de belleza, los conceptos de belleza, por ejemplo, los concursos de Miss Universo y cosas de estas que dice, bueno, ¿qué es lo que puede hacer que el jurado detecte? Es la armonía, el triángulo, la simetría, la distancia, el pómulo, todo es lo mismo, aunque el color sea diferente, etc. Hay una serie de conceptos y eso es lo que la gente busca. La gente no tiene que ser guapa, sino busca armonía. Y hay una industria detrás, como todo lo humano, que intenta monetizar todo este tipo de cosas y esto pues es lícito. Y pues hay toda una industria sobre mejorar el tema del aspecto externo. Han ido creciendo un montón de péptidos al respecto, que son señales que indican, por ejemplo, que el fibroblasto produzca, cuando empezamos a tener aproximadamente 50 años, pierdes los hombres, las mujeres antes. Las mujeres tienen el problema de la menopausia, pero cuando llegas a los 45 años, tú ahora estás perdiendo, no te das cuenta, pero cada año que te hagas una foto, esto es muy curioso porque cómo vas cambiando la foto del WhatsApp, ¿no? Tú, aquí te van diciendo, hay muchas veces que a mí me dicen, oye, a ver si cambias la foto del WhatsApp, y dice que es que está, bueno... Coño, que te reconozca. Tu foto de ya. ¿Por qué? Y vas cambiando cada año un 1%. Un 1% vas perdiendo de colágeno. Pero es que cuando llega la menopausia, el 5%. Tú imagínate lo que es que te quiten el 5% del sueldo todos los años. Bueno, llega un momento en el que ya. Entonces, esto se debe, pues, lógicamente al efecto sobre los fibroblastos, la elastina, el colágeno y tal. Y esas señales, de la misma manera que las vamos perdiendo, es decir, que vas produciendo menos en la fábrica, en la Renault, van produciendo menos porque hace falta menos y no se necesita, y las características del individuo son diferentes, pues podemos
hacerlo al revés. Y se ha intentado, pues, reprogramando fibroblastos. Ya ayer o antes de ayer, me parece que fue, autorizaron el estudio, ya sabes, con los IPS, que son los productos de Yamanaka, que ya están autorizados para un estudio en seres humanos, con Yamanaka para dos cosas fundamentales, que son, uno, el Parkinson, y otro para el tema de la sarcopenia, etc. Entonces, ya hay estudios con esto para intentando reprogramar con este Yamanaka, que fue el que le dieron el premio Nobel, por reprogramar a célula pluripotencial, IPS, pluripotencial célula, y eso hace, ya están esos estudios en marcha. Y pronto él se felicitaba en la universidad esta de Osaka, donde están haciendo ya el estudio. Porque el gran problema que tenemos con todo esto, y ya lo pondremos al final, es la falta de estudios. Yeah. La falta de estudios porque hay un problema fundamental, y es que yo estoy de acuerdo con esa definición, es un concepto muy personal. El envejecimiento no es una enfermedad. El envejecimiento no es una enfermedad. Entonces, es como si te dijera a ti... Yo estoy con Vicente aquí, ya. Siempre... El envejecimiento no es una enfermedad. Estamos como así, pero yo realmente pienso que es el factor de riesgo principal para todas las enfermedades que asolan al medio, pero no es una enfermedad, es como llamar enfermos a 70% de gente que te encuentras por la calle. No, me parecería malo. Enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué envejecido? Pues no soy enfermo. Entonces, es como si yo, mira, para que lo entiendas, mi razonamiento es, el embarazo es una condición, es una condición que no es una enfermedad, pero te limita muchas cosas. Es decir, tú, mientras estás embarazada, a lo mejor no puedes atarte los cordones de los zapatos si tienes cordones. ¿Por qué? Porque tienes una tripa ahí que no lo puedes permitir. Pero estás enferma. El embarazo es una enfermedad. No me diga que el embarazo es una enfermedad, porque entonces tenemos que cerrar el chiringuito. No es una enfermedad. Es lo más natural que hay en la especie Pero tiene un humana. especialista dedicado solo a ella. Exactamente. Entonces, no es una enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? El envejecimiento no es una enfermedad. No lo digo yo, lo dice también la FDA, que eso es lo que... pero hay mucha gente que lo critica. El envejecimiento solo se considera una enfermedad en 3 circunstancias, y solo 3. Y si tú no cumples ninguna de esas 3 circunstancias, una o más de esas circunstancias, no puedes hacer un estudio con seres humanos. ¿Por qué? Porque el beneficio es inferior al peligro que puede conllevar el dañar, el que tú le des un producto que no se ha probado, puedes dañarlo. Si yo te digo, a ver, tú tienes cáncer, yo te voy a dar un producto que a lo mejor no te cura el cáncer, pero si te cura el cáncer, mira, hay estudios en animales que curan el cáncer. Yo diría, sí, dámelo. Y de hecho todo el mundo lo hace. Pero si yo te digo, oye, te voy a quitar algo, te voy a dar algo que a lo mejor te favorece el envejecimiento, pero el daño puede ser que te quedes sin riñones, yo diría, mira, déjame como estoy, virgencita, como estoy, y no hagamos experimentos. Entonces, eso, digamos que es una protección que dan las instituciones y que a mí me parece válido. Entonces, lo que tenemos es que saltarlas. Que son cuando hay normas estrictas, lo que tú tienes que hacer es saltarlas. Es un poco transición, ¿no? Lo que hicimos en la transición, de la ley a la ley, no saltarte la ley. Entonces, de la ley a la ley, ¿cuál es la ley? 3 condiciones. 1, acelerado. Si el envejecimiento es acelerado, es una enfermedad. Es decir, si tú, con los años que yo tengo, yo estoy aquí con un bastón, etcétera, y no puedo hablar, no veo, me tengo que ir al cuarto de baño cada 5 minutos, pues este hombre tiene un envejecimiento acelerado. Ahí sí te puedo hacer cualquier tipo de estudio. O si yo estoy temblando, o si, en fin, las cosas. 2, si el envejecimiento se acompaña de enfermedades. Eso ya es otra cosa. Es decir, si yo aparte tengo, por ejemplo, demencia, o tengo cáncer, o tengo alguna cosa, entonces ya puedo decir que el envejecimiento me está provocando. Y eso hay unas marcas que ha estudiado muy bien López Otín, etcétera, se ha estudiado muy bien. Y cuando tú tienes esas marcas de envejecimiento y tienes enfermedades, entonces también. Y por último, es decir, cuando es acelerado, cuando el envejecimiento se acompaña de enfermedades y cuando aparece en edades que no son las oportunas. Es decir, cuando tú tienes progeria o tienes cualquier cosa de estas y con 10 años empiezas a envejecer. Pues estos serían, digamos, las 3 condiciones. Entonces, lo que tenemos que decir es, bueno, vamos a ver si hay otra condición que sería, por ejemplo, deterioro, pero habría que establecer qué tipos de deterioro. Y esto es muy peligroso. Porque si volvemos a lo de la armonía, es a ver hasta dónde llamamos a la gente guapa y de dónde a dónde la llamamos fea. Claro, pero ya volvemos a estar en el que ya ha aparecido el daño, ¿no? Exactamente. No está en la prevención. Sí, pero es que recuerda a mi abuela. Hacer el estudio, pero no se podrá utilizar. Pero recuerda a mi abuela, o sea, mi abuela murió sin enfermar.
es que hay gente que muere sin enfermar. Es que eso es lo que tienes que entender. No es lo mayor, es decir, no es lo más frecuente, ahí te doy toda la razón, pero sí que hay gente. Entonces, lo que tenemos que ver es qué han hecho esas personas, qué es lo que han hecho esas personas, cuáles son, digamos, los genes y cuáles son los estilos de vida que han permitido que esa persona llegue sin enfermar. Es decir, ese health span, eso es lo que tenemos que estudiar. Ese punto que va de los 80 a los 90, normalmente en las personas que se cuidan. Las que no se cuidan, pues con 50 años ya empiezan a tener problemas. Entonces, eso desde luego ahora mismo es inamovible. Es decir, tú no puedes hacer ningún estudio si tú no tienes esas características. Entonces, no puedes utilizar ninguno de estos péptidos, por ejemplo, para demostrar que el péptido mejora el envejecimiento. Cosas locales, sí. Entonces, los péptidos, ya hemos dicho que hay una parte local y hay varios péptidos maravillosos que funcionan muy bien, que son cosméticamente los que has mencionado tú, por cierto, el de cobre, por ejemplo, que actúa sobre... Los péptidos además tienen una ventaja y es que los péptidos pueden provocar cambios en las señales, pero además, y esto es lo más interesante, y este es el futuro, pueden ser vehículos de tratamientos. Es decir, una cosa es que tú modifiques las señales de tráfico y además lleves, cuando estás modificando las señales de tráfico y dejes un cochecito eléctrico para que la gente pueda pasar de un lado al otro. Entonces, llevas el tratamiento. Que esto es lo que hace, por ejemplo, el cobre. Cuando haces ese péptido, un tripéptido que lleva su cobre, el cobre activa la superóxido desmutasa, que es una enzima fundamental para los fenómenos inflamatorios, oxidativos, etc. Y entonces tú le das, por una parte, activas los fenómenos digamos, de mejora del colágeno y proporcionas el cobre necesario para activar la superóxido desmutasa. Hay otros péptidos que funcionan muy bien, que a diferencia del Botox, el Botox te anula completamente el efecto de la acetilcolina sobre la piel, el músculo. Pero hay péptidos que no anulan, sino que disminuyen el efecto y entonces es una forma muy natural y sobre todo si los combinas con otros para tener pues pocas arrugas de expresión, etcétera, de una forma muy natural. Porque cuando te pones Botox, pues la cara sí que se transforma a todo el mundo exactamente igual. O sea, todo el mundo, no es que vayan al mismo cirujano o al mismo cosmético, es que el efecto es siempre el mismo. Entonces, si quieres efectos más naturales, ahí es donde está trabajando la industria para proporcionar péptidos localmente, cuidado, no estamos hablando de locales, se pueden dar por vía sistémica. El gran problema de los péptidos, y una de las características que comparten todos estructuralmente, es su pésima traspaso por las barreras. Es decir, los péptidos no van a la barrera hematoencefálica, no van al cerebro, tienes que crearle vehículos especiales. Entonces, cualquier péptido que tú des es muy difícil que pase la barrera hematoencefálica, es muy difícil que pase la retina, la barrera hemorretiniana, es muy difícil que se absorba de la piel si tú lo das, a menos que lo des intramuscular o subcutáneo. Si tú lo das oral, se absorbe muy poquito. Entonces tiene una limitación importante los péptidos. Y esto es lo que están luchando. Pero en la piel tenemos, el órgano lo tenemos a mano. Entonces no es necesario utilizar, aunque algunos lo utilizan con efectos sistémicos. Dice, vamos a ver, si esto es bueno para regenerar el colágeno de la piel, pues será bueno para regenerar el colágeno del hígado, por ejemplo, si tengo una fibrosis hepática o si tengo esto. Y entonces caen en la tentación de darlo, pero no hay estudios al respecto y después el riñón, el gran problema es que no hay estudios sobre eso, porque la FDA no lo permite. No hay, y el que lo haga es mentira, no hay estudios, no se puede permitir estudios de esos que aparecen en el PubMed con el .no, eso no existe, ninguno. Y los estudios cuando tú los miras son 4 gatos de una persona que decidió hacerlo y que le ha ido bien. Sí los hay con animales. Mira, a mí cuando a veces me piden de manera, digamos, expeditiva, el que les dé péptidos, les digo, mira, cómpralos tú, porque yo no los puedo comprar. Es decir, en España no se pueden comprar. Sí hay países donde se pueden, que son México, por ejemplo. Nosotros tenemos, ya tenemos una sede en México y allí hay una regulación diferente. Entonces hay que, lo de siempre, de la ley a la ley. Tú puedes ir a otro país donde te puedan poner los péptidos. Eso es. Pero en España es completamente, digamos, alegal. Tú los puedes comprar, pero una cosa curiosísima, no sé si lo habéis visto, los péptidos dice para animales. Entonces yo se lo pongo para animales. Sí. Entonces yo se lo pongo aquí al paciente y dice, lea lo que pone para animales. Si considera usted un animal, bueno, vamos a dejarlo. Pregúntale a mi mujer. Un canario, un poco pocho. Pero te pone para animales. Pero sí, que hay gente que tú, después de un consentimiento informado, después de, en fin, lo puedes utilizar como experimental, digamos, experimental, como medicamento huérfano, etcétera, pero siempre con una discusión y además con la espada de la ley de Democles en la cabeza. Es decir, le surge algo a este señor y tú estás totalmente desprotegido como profesional
para... Entonces, esto es muy... No los cosméticos. Los cosméticos funcionan muy bien y normalmente lo que se hace es combinarlos. Después están los sistémicos, que los han puesto de moda básicamente la necesidad, como todo. Es la necesidad la que crea las cosas. Y son los deportistas. Sí. O sea, ahí hay dos productos que son buenísimos, que son los que permiten, por ejemplo, no quiero citar, pero bueno, él lo ha dicho muchas veces, Djokovic, por ejemplo, después de tener una lesión de no sé qué ligamento, a los 3 días estaba jugando otra vez un Grand Slam. Dice, esto es imposible, humanamente imposible. Pues tú sabes lo que utiliza, pues utiliza lo que se llama la pila del Lobezno. ¿Sabéis lo que es la pila del Lobezno, no? El Wolverine Stack. Sí, Sí. El Wolverine Stack hace referencia al héroe de Marvel, de Logan, que tenía esa capacidad. ¿Cómo se llama eso? ¿Vibrar? No sé cómo se llamaba el material del que estaba hecho. Sí, adamantina. Sí. Él tenía esa capacidad de regenerar, porque realmente estos productos, el BC-157, por ejemplo, o el IB500 de la timosina beta 4, etcétera, la combinación de los dos tiene un efecto tremendamente eficaz, que lo compara siempre con esa herramienta de Logan, que era capaz. Recuerda que Logan tenía dos características. Uno, que vivió más años, 200 años, es decir, que esto para cualquier persona diría, 200 años, pues sí, mira, ¿dónde hay que firmar? Yo me apunto a la lista, 200 años. Y además, porque esa supuesta pila que él tenía le daba la energía suficiente para tener 200 años, pero además regeneraba inmediatamente, que es lo que estamos buscando ahora. Es decir, si yo te regenero y te hago vivir más años, pues ya está, la lista de millonarios aquí la tendríamos, bueno, llegaría hasta la catedral. Quiero decir, esto es muy importante. Y esto es verdad. Y esto cubre ese gap que has dicho tú antes. Sí, estamos así, dice, el chasis. Exactamente, el chasis. Te lo mejora porque básicamente actúa sobre tendones, todo el aparato, digamos, osteoligamentoso. Y no sabemos más. Es decir, como hay pocos estudios, porque realmente cuando entras, yo he entrado con mucha frecuencia mirando estudios nuevos, realmente son 4 gatos, es decir, que hay 4 personas. Sí que hay en animales muchos estudios con C. elegans, con la mosca del vinagre, el melanogaster, etc. Hay muchos estudios con animales que demuestran. Ten en cuenta que la Drosophila melanogaster, que es con la que se hacen todos estos estudios, dura 16 días. 16 días exactos. Como nosotros vivimos, pues una media de 85 años. Tú tienes una esperanza de vida de 85 años. Ya no hagas más hasta los 85 de momento. Pero cuando tú llegues a los 70, probablemente sean 90. Es que hay que ir pensando así. Bueno, pues si yo en un estudio demuestro que la Drosophila, en vez de vivir 16 días, vive 20, anda. Pues ya fíjate tú lo que es, un 25% más. Es decir, que está, y esto se ha demostrado, por ejemplo, en Drosophila se ha demostrado con este tipo de productos, y también se ha demostrado con una cosa más fácil. ¿Sabes? Con lo primero que se demostró y con lo único que se demostró es natural, con la restricción calórica, porque es muy fácil. Tú coges a la Drosophila, la metes en un bote de cristal, lo tapas, lo dejas respirar y tú le pones la comida que tú quieras. Y a otro le pones para que ellas coman ad libitum y en otras sí. Y si tú controlas en restricción el 30%, pues consigues unas supervivencias mayores, que fueron los primeros estudios que demuestran que la restricción calórica mejora la longevidad. Eso está perfectamente demostrado en animales. Está todavía por demostrarse en animales inferiores, como la Drosophila. También se ha estudiado en simios. De hecho, todavía no se ha terminado el estudio con simios. ¿Sabes por qué? Porque el estudio con simios... más tiempo. Hombre, es que un simio, ¿cuánto vive un simio? Mira, yo conozco a la persona que está haciendo el estudio en Ohio con los simios. Son 20 simios en un lado, 20 simios en el otro. Unos están con restricción calórica, además metidos en distintas épocas, porque ya han ido mejorando el estudio. No solo vale saber si la restricción calórica tiene que ser desde el principio de los tiempos o si cuando tienes, porque esto es lo que te dicen muchas veces los pacientes, doctor, a mi edad me merece la pena sacrificarme. Entonces ellos que han metido también simios que no habían hecho restricción calórica, pero que los han metido con 10 años, con 15 años para ver qué pasa. Y entonces están viendo buenos resultados con la restricción calórica. Es decir, que el hecho de la fase en la que tú te incorporas no disminuye. Pasa con la rapamicina igual. Exactamente, no disminuye el efecto. Pero el gran problema es que, fíjate, en los que no están haciendo restricción calórica, diabetes, porque los simios tienen lo mismo que nosotros, diabetes, artritis reumatoide, próstata, cáncer de próstata, todo eso tiene los mismos problemas.
pero en los que tienen restricción calórica ha habido, de hecho, creo recordar 8 muertos, hasta la última vez que yo seguía el caso, 8 muertos de los 20 que estaban en el grupo de comiendo ad libitum. Y después, en el otro, ¿tú sabes cuántos se han muerto? ¿Ninguno? 0. No se ha muerto todavía ninguno. Entonces, él dice, tú no puedes hacer ningún cálculo estadístico si tú pones el 0 en el denominador. El 0 en el denominador es indeterminado, es un número que no vale para hacer cálculos. Entonces dice, un día voy a coger una escopeta, me dice mi amigo, y voy a matar uno. Por lo menos si yo pongo uno, ya puedo comparar. Es decir, no es lo mismo 8 muertos en un grupo y 1 en el otro, tú puedes comparar. Cada vez que me reúno para que me den más financiaciones que no tengo. 8 y 1. Pero si tú dices 8 y 0, no puedes comparar, porque 0 en los cálculos estadísticos es indeterminado, no puede salir. 0 no sabes qué es lo que ha pasado ahí. Entonces, están esos estudios ahí. Pero esto es una de las cosas que ha prolongado muchísimo los estudios de por qué no hay estudios con los péptidos. ¿Y una pregunta con los riesgos en estos estudios de animales? ¿Se ha observado en estos péptidos que más se utilizan? Sí, no se han observado, no, son realmente seguros. Y de hecho, mucha gente ya manda, y su experiencia personal, y en los congresos nos encontramos y tal, y dice, mira, la gente lo que más dice con los péptidos son problemas locales, es decir, irritación, en fin, porque son subcutáneos. Constantemente. Entonces, el futuro va a venir. Mira, el péptido con mayor éxito que ha habido nunca es la Tercipaz, el Ozempic, digamos, la semaglutide. Semaglutide es un péptido, es exactamente igual. Pero ¿por qué el semaglutide ha sido un éxito mundial? Tú has visto... Es que había un mercado... No, por varios motivos. Claro. Número 1, era una molécula patentable. Ninguna persona, tú invertirías el dinero por demostrar que la alcachofa es buena para la salud. Yo te digo, lo probamos esta mañana. Dame 1 millón de euros que yo voy a hacer un estudio para demostrar que la alcachofa es buena para la salud. O las coles de Bruselas o el brócoli. No, claro, no puedo 1 millón de euros, ¿cómo monetizo yo eso? Eso, incluso siendo interesante para la ciencia, cualquier industria... ¿A cuánto está el kilo de alcachofa? No se puede patentar. Entonces tendría que ser algo que pudieras patentar, el extracto modificado de algo. Bueno, pues después la molécula la cambias un poquillo y ya... Pero no es tan fácil. Y estos péptidos, que son ya los que tenemos uso, estos que estamos comentando, los de la pila del Lobezno, esos dos que son impatentables. Estamos hablando de... No se pueden tener. Del IPC 157 y la timosina beta, es decir, el TP 500. Los nombres, olvídalo, porque cada día le cambian el nombre. Cada día le cambian el nombre con el afán, además, de intentar patentarlo, pero no, porque son moléculas que no se pueden patentar. Uno de ellos, muy curioso, además, el IPC 157 tiene el mismo origen que el Mounjaro o la semaglutida. El IP viene del estómago, es una molécula del estómago. Del estómago se lo encuentran y vieron cómo el efecto sobre la reparación muscular era tremendo, y sobre la reparación de las úlceras gástricas. Bueno, inicialmente se dio para las úlceras gástricas. Es el tema. Y entonces, ¿qué ocurre? Al darlo para las úlceras gástricas, pues se dieron cuenta de que también aceleraba el crecimiento en general, es el desarrollo. Con un problema, y es que liberan, sobre todo la timosina, el factor, de crecimiento del endotelio vascular. Exacto. Y eso puede crear problemas de neoplasias, etc. Ahí es donde está ese equilibrio inestable entre vivir muchos años y tener cáncer. El efecto, una de las enfermedades... Como la hormona de crecimiento, ¿no? Como la hormona de crecimiento. Pero mira, poca gente sabe, y aprovecho para contarlo porque es una anécdota curiosa, porque la gente se va olvidando de todo. Es curioso cómo la cultura nuestra nos vamos olvidando de todo, vamos al detalle. ¿Tú sabes de dónde viene el origen de la semaglutide, por ejemplo? ¿De dónde viene? ¿A quién se le ocurre esas cosas? Pues mira, se le ocurre a un sitio en el que yo he estado. Y por eso lo sé, por eso hay que ir a los sitios. Death Valley. ¿Tú has oído a Death Valley? Death Valley es el Valle de la Muerte, es el sitio más inexpugnable de la Tierra. Curiosamente no es el frío, sino es el calor. Solo, mira, te bajas, y cuando te bajas del coche, que estás con el aire acondicionado, solo bajarte ya son 60 grados, que aquello es como un horno, que tú sales, te hacen la foto y sales corriendo para el coche, porque y ves como un lago que parece un lago, pero no es un lago, es sal. Y entonces refleja el sol con tanto, tienes que ir con unas gafas tal. Entonces allí en el Death Valley vive
el monstruo de Gila. ¿Habéis oído hablar del monstruo de Gila? El monstruo de Gila ¿Veis los mismos documentales? es un animal, Sí. es un animal Hay un patrón. curiosísimo, pero es que es uno de los animales más curiosos, porque fíjate, la temperatura que hace en el Valle de la Muerte es tan tremenda que no puede vivir, es un animal muy triste, porque solo vive un 1 o un 2% de su vida fuera de la madriguera. El resto está bajo tierra para protegerse de la temperatura tan alta. Entonces se dieron cuenta, estos son gente visionaria, que hay gente muy lista y hay otra gente pues no tan lista. Van y ven y dicen, oye, cuando sale el monstruo de Gila, cuando es en invierno, el monstruo de Gila va muy despacito, despacito y sale, pero es que un día de su vida sale o dos. Y cuando sale, se lo come todo lo que encuentra. Llega a multiplicar por 30 su peso. Bueno, es una cosa increíble, cómo come y come y come y come y come hasta aumentar su volumen, se llena de grasa la cola que tiene. No sé si has visto la imagen, es interesante ver la imagen del monstruo de Gila, porque es horrible, la cara es horrible, pero la cola todavía más, una cola toda grasienta, enorme, te lo puedes imaginar. Y el que vio, el científico que dice, oye, solo sale una vez al año, sale y se pone a comer como un desaforado todo lo que encuentra a su camino ese día que la temperatura ha bajado pues a lo mejor 1 grado o 2. Solo hace 2 cosas, comer y aparearse, que también, claro, hay que hacer de todo un poquito, lo tiene ahí ocupado, apareando, comiendo, apareando y comiendo. Y después que pasa eso, se mete otra vez. Pero ¿dónde está el misterio de la persona lista? Pues dice, oye, y tú imagínate, tú que eres nutricionista, ¿qué pasaría si yo me como en un día al año todo lo que encuentro? Reviento, pero si tengo una capacidad gástrica importante, la aguanto. Pero a mí me preocupa como internista, ¿qué me preocupa como internista? La insulina. ¿Qué va a pasar con este hombre? ¿Qué insulina es capaz de soportar esa carga calórica? Y entonces van y le miden la saliva, a expensas de que los mate y los pique el monstruo de Gila, pues ya le verás la cara, y coge y le miden la insulina y tiene una insulina altísima, que después baja en los periodos. Entonces, y mucho más, cuando se lo miden en sangre, la correlación entre sangre y saliva es tremenda. Es decir, que la insulina digestiva se ha, de alguna manera, mejorado con algo que él produce dentro de su cavidad gástrica y en el intestino. Y entonces dice, ¿qué tiene que haber aquí para que este monstruo de Gila esté 1 año sin pasar hambre? Porque también le hicieron las típicas fotitos que habéis visto en los documentales con un cristal negro en el que se ve si el monstruo de Gila estuviera pasando hambre, es un animal, estaría quieto. Y no, el monstruo de Gila está durmiendo, no te pasa nada, absolutamente nada, está tranquilísimo. Y mira qué visionario un danés, dice, amigo, aquí tenemos la respuesta. Le voy a quitar el hambre a la gente y le voy a mejorar su glucosa. Y ahí lo encontró. Encontraron una molécula que era el GLP-1. Qué bueno. Y a partir de ahí lo modificaron. No era exactamente el GLP-1, era un exenatide. Bueno, pues se utiliza realmente como un análogo del GLP. Y entonces a partir de ahí empezaron a decir, si nosotros se lo damos a la gente, lo haremos como el monstruo de Gila. No van a tener hambre en todo el día y además van a metabolizar muy bien y van a quemar su grasa. Eso me encanta que lo digas, porque a veces la gente piensa, las farmacéuticas, se parece que están encerrados en un laboratorio a ver cómo podemos enfermar a la gente para darle medicamentos, cuando en realidad muchas veces no es así para nada. Y muchos de los efectos, yo que estoy también en la parte también quizá PNI, ¿no? Integrativa, a veces se ve como, ostras, no, el efecto rebote y luego que pierden músculo. Y pienso, todos los años que la gente ha hecho esas dietas de batidos y esas keto, que sufres tanto mentalmente. Yo he tenido familiares cercanos que han utilizado. Pienso, ostras, lo han hecho el mismo proceso sin sufrir. O sea, parece que por sufrir es mejor, ¿no? Y luego si después haces lo mismo, si no haces deporte en el momento, si vuelves a los hábitos, con las dietas Pronocal, Herbalife y toda esta gente, otra vez coges un efecto rebote. Pero tienes que utilizarlo. Yo lo utilizo mucho. O sea, yo utilizo mucho los GLP-1 y los utilizo, lógicamente, con sus indicaciones precisas. Las personas que lo pueden usar tienen sus contraindicaciones, tienen sus indicaciones. Claro. Y además es un proceso de acompañamiento. Es decir, lo que tú estás intentando es que esa persona
gane, para mí lo más importante es su autoestima, porque todos los pacientes que tienen el problema y que me vienen pidiendo a mí el Ozempic o el Mounjaro, vienen con una autoestima por los suelos. Doctor, me veo al espejo y no me reconozco, esto no puede ser. Entonces, todo esto no solo tienes que salvarle la vida a la gente, o sea, que tienes que mejorar su autoestima, tienes que mejorar su estilo de vida. Psicológica. Entonces, La vida tiene que merecer ser vivida. Claro. Y si te sientes miserable cada día de tu vida porque no te gusta lo que ves en el espejo, es un problema. Yo además he ido todavía más allá y entonces he diseñado un estudio genómico, lo tengo patentado, que consiste en identificar una docena de polimorfismos en los que vemos si, le pongo además con un estilo semáforo que se entiende muy bien, hasta qué punto, en función de esos polimorfismos, esto no es misa porque hay muchos polimorfismos, podríamos medir 400, pero desde el punto de vista económico es imposible. Entonces, elegimos por los 10 más importantes que tú conocerás, el FTA, el ABDR, en fin, hay una serie de polimorfismos que están relacionados con, por ejemplo, el clock. El clock es ese gen que te hace ir por la noche a ver si la luz de la cocina está encendida o no. Entonces, tú vas no a ver si la luz de la cocina está encendida, sino vas a abrir la nevera y a comerte lo que puedas. Eso es un clock, porque esa disrupción de comer por la noche, pues es genética, eso lo tenemos desde el principio. Es además uno de los genes más primitivos que tenemos, el clock. Bueno, y otros más, con nombres difíciles, y entonces tú miras el polimorfismo, cómo lo tienes, si tiene la forma salvaje, si tiene la forma intermedia, o si tienes la forma, digamos, variante, y en función de eso, pues puedes calcular si lo que a mí me dicen los pacientes, a ti te lo dirán también, es, doctor, lo que yo como cabe en esta mano, ¿cómo puede ser que yo engorde? Engorde al aire. Es una locura. Tendría que usted que ver cómo como. Sí. Bueno, a veces la pareja dice, oye, un poquito más de la mano. Pero sí que es verdad, hay mucha gente que come gente que come poco nada y engorda. Sí. ¿Por qué? Porque tiene esos polimorfismos, que es el aprovechamiento calórico, etcétera, térmico, todas las cosas que tú sabes perfectamente, y toda la gente lo sabe, porque hay gente que tú le puedes creer, pero ellos son los que lo sufren. Dice, doctor, es que yo no como. Entonces, a esas personas les puedes ayudar muchísimo con este tipo de productos. Y además hay un polimorfismo también, que se conoce recientemente, el ARRB1, que consiste en que los que lo tienen responden mejor, porque incluso los GLP-1 no responden bien todos y responden exactamente igual. Hay gente que responde muy bien, aunque hagan la dieta, etcétera, y hay otros que no responden. Y después viene el tercer efecto, que es que también estamos viendo, yo lo estoy viendo constantemente, que gran parte, cuidado, a veces mucha parte del efecto sobre el peso viene dado por la aversión al alcohol. Y recuerda lo del monstruo de Gila. Es decir, y con las compras, me han llegado a decir que tienen menos ganas de hacer compras todas las adicciones, compulsivas. como tú comprenderás, todas las adicciones están en el mismo sitio, en el hipotálamo. Entonces, a partir de ahí, tú todas las adicciones las tienes. Y no te han hablado del juego, ni del sexo, ni del más, pero todas las adicciones están en la misma. No pienses en pincharme para que deje de comprarme zapatillas, por favor. Que te pero entonces, sí, pero básicamente el efecto del alcohol para mucha gente, claro, yo siempre he propuesto que cuando vas a un restaurante te den 2 facturas. Esto es una cosa que le propongo yo a todo el mundo. 2 facturas. Y esto, pero nadie me hace caso. Pero son 2 facturas. Cuando tú vas, porque el dinero no es una cosa. El dinero es lo que encarece las cenas. Todos sabemos cuando vamos a una cena, tú pides vino y ya sabes que tienes que el bolsillo te lo tienes que rascar. Sí. Entonces, pero al final lo pagas. Si sois 4 o 5, pues vais pagando. Pero, ¿qué tal si a ti te dijeran, yo como hago ejercicio intenso, básicamente, entonces sé muy bien lo que me cuesta el ejercicio. Yo hago ejercicio intenso, tengo una entrenadora que me busca ejercicios intensos porque tengo poco tiempo. Y entonces me pongo ahí a 12 kilómetros por hora y el último minuto de los 12 a 20 kilómetros por hora y voy, bueno, acabo muerto. Y me dice, oye, y cuando miro la cuenta, 200 calorías. Ay, qué horror, 200 calorías. Le digo, oye, ¿no hay algo más cómodo? Digo, es que si tú fueras a 2 kilómetros por hora, tendrías que estar un año aquí haciendo ejercicio para perder el peso que quieres perder. Y entonces, mantenerlo. Yo lo que quiero es mantenerme. Y entonces, una botella de vino, imagínate, o cada copa de vino, el número de calorías que puede ser eso perfectamente. Entonces, cuando te vendes en una cena 200 calorías, te metes solo en vino. Tú imagínate el ejercicio, yo le digo, tú, ¿sabes el ejercicio que hago yo para quemar 200 calorías? Y eso que tengo un metabolismo bueno. Tú tenías que estar 20 minutos haciéndolo. Entonces, claro, el solo ahorrarte el vino
ya se pone una mejora calórica impresionante. Entonces, eso es uno de los aspectos que también influye. Pero ese es el mismo efecto monstruo de Gila. Es importante volver al monstruo de Gila para ver efectivamente qué es lo que hace esto y cómo te permite estar durante un año bien, sin necesidad de estar dependiente de la comida. Pero bueno, yo entiendo que tiene sus efectos indeseables. De hecho, he venido de un congreso hace muy poco en el que se habló de la parte cosmética, de decir de la cara, lo que se llama la cara de Ozempic, que habréis oído hablar de la cara de Ozempic. Y la conclusión que sacamos, un montón de expertos que estamos allí, es que no hay nada probado con la cara de Ozempic. Entonces, lo que sí que está probado es que la cara se pone como todo el mundo sabe que se pone. Pero no es por el Ozempic, es porque pierdes peso. No, si yo vengo de perder 20 kilos hace 4 años, ¿te acuerdas? Mi cara era así. Tu carita de lobo. Pues he perdido en 3 años pero no es cara de Ozempic, es cara de que se baja cara la grasa. La cara tienes grasa en la cara que te da la constitución. Y si tú trabajas todos los demás pilares de la salud, pues eso lo puedes recuperar. Y que de mayor vas perdiendo grasa también en toda la zona de Y esto es normal y además incluso... Y aparte cuando pierdes colágeno muscular estás pidiendo también colágeno de los tejidos de soporte y entonces se te va a mira, y además era muy curioso porque el congreso era en Colombia y está allí el Museo de Botero. Entonces es muy curioso porque vas al Museo de Botero, además invito a todo el mundo que pueda ir porque es gratis. Y tiene unas obras desde el punto de vista como médico, a mí me llamó mucho la atención ver La Gran Familia. No sé si habéis visto La Gran Familia de Botero. Es el cuadro por excelencia de Botero. Entonces está allí, en ese museo, y aparece el hombre, pues orondo, la mujer, muy rellenita, y 2 niños, uno se parece a la madre, el otro se parece al padre, y están los 4. Y yo siempre le pregunto a la gente, les pongo esa foto en mi ordenador, y le digo, oye, dime si esta pintura de Botero se debe a un efecto genético o a un efecto de estilo de vida. Y la gente empieza a analizar aquí y tal, y el niño y tal, y te dan las explicaciones más peregrinas. Y dice, bueno, no sé, Botero, ¿qué haría con esto? Y omiten un dato, y si veis en internet la foto, es curiosísima, porque también hay un perro que parece un gato. Hay una discusión completa de que si es un perro o es un gato lo que se ve ahí, pero bueno, parece más un perrito, porque a los gatos no les pones nunca una rebequita, ¿no? ¿Tú has visto algún gato con una rebequita? No, pero a un perro sí, entonces tiene rebequita. ¿Y saben cómo está el gato? Gordísimo. Gordito. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Estilo de vida. Estilo de vida. Pues la gente le echa la culpa muchas veces a la genética. Es que la genética, es que mi padre, es que mi madre. No, vamos a ver. Vete el cuadro de Botero, póntelo en la nevera. Y verás tú cómo es el estilo de vida. Porque al perro también, los perros gordos son de las familias que comen mal, lógicamente. Y los perros delgados se mueven menos. Vicente, esta ha sido una conversación maravillosa. Y me encantaría acabar en el último minutito con una preguntita un poco más personal. Son 2 en una. ¿Cuál querrías tú que fuese el legado del doctor Mera y cuál querrías tú que fuese el legado de Vicente? Bueno, el legado mío pues sería intentar, porque llevo muchos años intentándolo, que la gente le dé más valor pues, al estilo de vida. ¿no? Es decir, hay mucha demostración, mucha historia sobre todo lo que podemos hacer, pero se insiste poco y además se desprecia, que es lo que a mí me molesta muchas veces. Dice, el estilo está con el estilo de vida otra vez, ya está con el estilo de vida. Como diciendo, no tienes aquí la pastillita mágica, que, como la pila esta del Lobezno, que sea capaz de quitarnos todo y que no. A ver, déjate de estilos de vida. No, eso es lo más importante. Y no hay nada que haya demostrado mejor. Y eso tiene que seguir, tenemos que ser como una gota todos los días, un martillo para que eso llegue y entre en que eso es lo más fácil de hacer. Y como Vicente, pues yo, pues lo mismo que comentábamos antes, es decir, ser recordado por mis seres queridos, básicamente, y por todos los pacientes que tengo, pues como una persona agradable, una persona amable, una persona que ha intentado dar, porque la verdad han sido tantos años y tantas horas dedicadas a esto, que a veces piensas que podrías haber dedicado más tiempo a otras cosas, ¿no? Y de veces echas de menos otro tipo de vida que muchas otras personas hacen, ¿no? Pero yo he estado tan involucrado en todo esto, pero he creado un mundo y un club, digamos, tengo un club de fans, que puede decir, que consiste pues en eso, ser recordado pues como una buena persona, ¿no? Que es lo que realmente aspiro, ¿no? A otra cosa. Maravilloso. Por eso, aquí yo me sé de 2 que te van a recordar como un maestro, como una buena persona, como alguien agradabilísimo, de veras. El trato con Vicente es
descomunal. Agradecemos este día contigo. Muchas gracias. Oye, Con ganas te de deseamos más. siempre lo mejor y aquí tenemos para más material. Queremos Sí, por favor. invitarte de vuelta más adelante. Sí, tampoco tenemos que aburrir al personal, pero encantado, si hacéis otra invitación, cuando la agenda lo permita, podemos hacerlo sin problema. Claro que sí, encantado. Muchísimas Nosotros, gracias. Vicente, Ha sido un muchas placer gracias. enorme. Encantado.